Hola a todos, hoy os vengo a hablar de por qué muchas veces necesitas estar solo contigo en la intimidad para pasar al siguiente nivel, para elevarte, para crecer, para mejorar, para hacer tus sueños realidad. Muchas veces estamos metidos en un entorno en el que estamos por dinámica, por inercia, en el que nos relacionamos con las mismas personas, en el que no te das cuenta pero igual llevas años y años haciendo las mismas cosas, las mismas rutinas y tienes unos sueños en tu cabeza que nunca ves cumplidos porque los ves como sueños aspiracionales, no lo ves como algo real. Creo que el problema está en que no te estás viviendo tus sueños como si fuera algo real que tú puedes conseguir. Para mí, aquí todo está en creer que aquello ya es tuyo. Realmente, este año no he sentido la necesidad de estar relacionándome demasiado con otras personas por placer, por gusto, por salir, por hablar. O sea, estoy en un momento en el que es necesario y creo que es uno de los momentos más importantes de tu vida, cuando te encuentras a ti misma, cuando encuentras tu paz contigo mismo, cuando te encuentras con tu paz interior, cuando eres capaz de estar sola, de pasarte un fin de semana sola, planificando tu futuro, visualizando qué quieres, cómo quieres hacer eso, qué quieres conseguir, visualizando tus sueños, tus metas, y te sientes realmente completa, llena, satisfecha, que no te hace falta nadie. Es un momento de verdad increíble. Estar con uno mismo, tener tiempo para ti mismo, pasarte un fin de semana contigo mismo es de las mejores sensaciones del mundo. Y hay personas que haciendo esto se sienten solas y que buscan la satisfacción externa, queriendo ir por ahí, queriendo salir de fiesta, queriendo hacer planes, queriendo hacer cosas, porque no tienen lo principal satisfecho, porque no saben encontrarse a sí mismos y porque realmente no se sienten satisfechos, no se sienten que están siendo productivos cuando están pasando tiempo con ellos mismos en casa, planeando su futuro, planeando sus sueños, creciendo, haciéndose mejor persona. O sea, yo últimamente no tengo la necesidad de estar haciendo planes que realmente puede que no me nutran, que no me llenen ya. O sea, hay momentos en la vida en los que estás en momento de esparcimiento, conociendo, abriéndote fronteras, y hay otros momentos que son completamente diferentes, que estás construyendo. Una vez que ya has adquirido la información, que ya has aprendido, que ya has cogido inspiración de otras personas, que ya te has nutrido, llega un momento de asentamiento en el que lo que quieres es crear y construir aquello que ya te has planteado en tu cabeza. Para mí hay diferentes etapas en las que nos tenemos que inspirar, luego tenemos que crear, y el momento de estar con nosotros mismos a solas, pasar tiempo con nosotros mismos a solas, es cuando realmente hacemos aquello que queremos hacer, centrarnos en nosotros mismos y crear nuestra propia realidad. Y de verdad, no te lo tomes como que es algo de personas introvertidas, que no les gusta hacer planes, que no les gusta salir, para nada. Yo soy la persona más extrovertida del mundo, soy la persona más sociable del mundo. Soy una persona que cuando voy a una reunión, cuando estoy con personas, cuando estoy con otra gente, intento tener una conversación fructífera, nutritiva, que me aporte algo y que yo aporte algo, que esas personas se queden con la sensación de wow, esta chica es interesante, esta chica tiene algo que decir, algo que aportar. No me gustan, y lo digo, no me gustan las conversaciones banales en las que no tienen ningún sentido fructífero. Es verdad que hay muchas cosas que hacemos por simplemente entretenimiento, igual que ver una serie, ver un show. Si quedas con amigos, pues no toda la conversación va a ser conversación interesante, conversación que te aporte, pero llega un momento en el que ya no es que una conversación no te aporte, es que hay conversaciones que se vuelven rutinarias y que te desaportan, porque ¿sabes ese momento en el que quedas con alguien, con personas que te drenan la energía, que es como llegas a casa con la energía más baja de como habías salido de tu casa? Esas personas que son siempre monotema, que están hablando siempre del mismo tema, monotonía, de siempre los mismos problemas. A ver, te tengo que decir, cuando eres una persona realmente consciente, clara, que tienes las ideas claras, que te conoces a ti misma, que disfrutas pasando tiempo contigo misma, que sabes dónde vas, que sabes cómo manifestar, cómo crear tu realidad, que te sientes con ese poder creador de decir, yo soy la persona que crea mis sueños, yo soy la persona que crea mi vida. Cuando eres ese tipo de persona tan bien construida, tan autorrealizada, con las cosas tan claras y de verdad que está volando tan alto, que no tiene fronteras, que todo lo ve una facilidad, que todo lo ve con positivismo, que siente que siempre puede sacar algo bueno de cualquier situación, cuando eres esa persona que se tira a los leones, cuando eres esa persona que va a lo que a por todas, cuando estás rodeado de personas que te drenan la energía, de personas que no tienen la conciencia despierta, de personas que no están claras con ellas mismas, con este tipo de personas lo único que te pasa es que te drenan la energía, porque yo, como persona que os hablo en mi canal muchísimo de cómo mejorar, de cómo
crecer en vuestras vidas, de cómo ser una mejor persona, de cómo ser siempre felices, que para mí es un término que no existe, pero creo que eres feliz cuando eres una persona consciente de tus emociones, consciente de tu presencia física, espiritual y mental, o sea, de tus 3 dimensiones, cuando eres una persona que ha alcanzado ese clic, ese conocimiento, ese despertar espiritual, cuando eres una persona que sabe que hay más allá de un mundo físico, que vivimos en un mundo espiritual en el que todo es posible para nosotros, cuando eres este tipo de persona, ya es cuando podemos empezar a hablar. Porque si tú eres una persona que todavía estás cerrada, que no has abierto esa puerta, que no eres una persona receptiva a cambiar las cosas y estás en monotema, en monobucle, estás dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas al mismo tema, la misma conversación, con los mismos problemas, yo no te puedo ayudar. Yo no estoy aquí para sanar a nadie, yo no estoy para ayudar a nadie, yo estoy para darte información y que tú la cojas. Y cuando seas una persona y cuando estés en el momento correcto para ti, porque a cada persona la información y el conocimiento nos llega en el momento que necesitamos. Esto tenlo bien claro, porque las cosas no te llegan por arte de magia, las cosas te llegan cuando tú lo necesitas. Las cosas, el universo se alinea para que todo esté presente en el momento correcto. Y luego hay gente que dice, qué coincidencia, qué casualidad, mira lo que me ha pasado, mira cómo que se me ha cuadrado esto, justo acabé en este trabajo y me empezó justo dejé esto y apareció esto, justo saqué esto de casa y me apareció lo otro. Esto no son coincidencias, estos son alineaciones, sincronías que el universo pone en tu vida para que vayas por el camino que tú has planteado en tu cabeza, para que vayas a por ese sueño que tú tienes, para que manifiestes tu vida ideal, para manifestar aquello que le estás transmitiendo al universo. ¿Por qué hay personas que están siempre en bucle con la misma historia, las mismas historias, la misma vida? Porque son personas que están asentadas en una idea, que tienen una idea en su cabeza reprogramada, que la están reproduciendo en bucle y que no pueden cambiar porque no saben cómo. Estas personas, cuando quedas con ese tipo de personas que siempre están con el mismo tema, con los mismos problemas y que nunca saben dar un paso adelante para salir de ahí, al final te acaban drenando, porque por mucho que tú seas una persona abierta, con un campo muy expandido, con mucha cultura, con mucho conocimiento, muy open mind, da igual, porque estas personas no lo ven así. Entonces tú no tienes el poder de cambiar absolutamente a nadie, tú no tienes el poder de cambiar a nadie. Las personas cambian cuando realmente su mente subconsciente se lo dice, cuando su mente subconsciente está reprogramada para cambiar eso. Tú puedes transmitir la información, pero al final, si te pasas mucho tiempo intentando transmitir y ayudar y transmitir información a personas que no están receptivas o que no es el momento para ellas, no vas a conseguir absolutamente nada. Solo vas a conseguir llegar drenado a casa, estar cansado y acabar con tu energía también, porque estás dando mucha energía de ti que realmente es algo que te está restando. Entonces a mí me gusta relacionarme con personas que al menos tengan ese punto de curiosidad, que al menos sepan que, al menos yo vea en ellas que hay una puerta abierta, en la que poder penetrar y que se pueda abrir. Porque si te relacionas con personas que están completamente cerradas, al final te van a drenar la energía porque es un muro que no vas a poder romper. Todo se consigue, y aunque seas una de esas personas que tienen la puerta cerrada, te digo que hay esperanzas y que todo se consigue, y que muchas veces la primera persona que tiene que abrir los ojos eres tú, y la primera persona que lo tiene que ver eres tú, y la primera persona que tienes que poner los pies sobre la tierra y empezar a decir, ya está bien, quiero organizar mi vida, eres tú. Entonces nadie nos ayuda. Yo me autoayudo, tú te autoayudas. Es verdad que hay personas que te pueden inspirar, darte un conocimiento, darte pautas, darte un camino, pero no tienen la varita mágica. La varita mágica la tienes tú, querida.